Mientras tanto, ya comenzamos estas claves de la tarde, hoy mirando a Alemania, ya no solo por el dato de inflación, que ya les adelanto, les recuerdo cuál ha sido, 6,9% en términos anuales para el IPC, dato preliminar, por cierto, no hemos conocido dato de inflación subyacente. También hemos tenido un dato mensual del menos 0,1, es decir, de deflación, dato que bueno, pues ha mejorado bastante las expectativas, se esperaba que la inflación subiera en Alemania, pero claro, ya nos lo decía también uno de nuestros expertos, nos decía, ojo, porque al final la recesión mata la inflación, y en Alemania lo que hemos visto es recesión técnica ya, porque ya saben que se revisó el dato de PIB del cuarto trimestre de 2022, por lo tanto, Alemania en recesión, y por lo tanto también Alemania que está haciendo que esa inflación empiece a bajar también gracias a la recesión. Pero hoy hablamos de Alemania por más cuestiones. Es un país, ya saben, conocido precisamente por su consumo de carne, y es que sin ir más lejos, entre la gastronomía de Alemania está algo tan básico y tan común como las salchichas, en Alemania llamadas Bratwurst. Bueno, mucho ojo porque hay una cosa que hoy está contando el diario Bild en Alemania que ha generado mucha polémica. El tabloide asegura que ha accedido a un documento interno muy polémico de la Sociedad Alemana de Nutrición, que por cierto es una organización científica independiente sin ánimo de lucro, que bueno, pues su objetivo es la promoción, evaluación y también la publicación de investigaciones sobre nutrición. ¿Qué dice el periódico alemán? Que la Sociedad Alemana de Nutrición, la DGE, está planeando nuevas pautas para sus recomendaciones alimentarias. Quiere sugerir a los ciudadanos alemanes una renuncia radical a la carne. Dice el diario Bild que esa estrategia alimentaria que estaría ahora planteándose una de las autoridades alemanas consiste en que los alemanes solo coman 10 gramos de carne al día. Claro, lo que dice el periódico al final es que eso sería equivalente a que cada alemán solo pudiera comer un Currywurst, concretamente, bueno, pues una salchicha de las que se comen en Alemania, una al mes. Al final, como digo, otro plato típico de salchichas en Alemania, una al mes, insisto. De momento todo apunta a que solo es una recomendación y no es que Alemania esté obligando a sus ciudadanos a recortar el consumo de carne, no. Pero el periódico alemán dice que, por ejemplo, los operadores de comedores en Alemania quizá incluso se podrían ver obligados a seguir esas recomendaciones si quieren conservar el certificado que emite esta Sociedad de Nutrición de Alemania, que es lo que les califica como un centro salubre. Claro, la pregunta es, ¿cuánta carne consumen los alemanes al día? ¿Cuánto supone para ellos que ahora se les recomiende solo 10 gramos al día de carne? Bueno, para empezar, piensen que un entrecot, por ejemplo, puede pesar entre 200 y 300 gramos y que eso, pues podemos cenarlo un día. Y en Alemania están pidiendo que solo coman los ciudadanos 10 gramos al día de carne. Bueno, dice el diario Bild que los alemanes comen de media 109 gramos de carne cada día, es decir, que les están pidiendo que solo coman un 10% de la carne que comían hasta ahora. Esos 109 gramos están desglosados de la siguiente manera: 19 gramos de carne van a carne de ave, 40 gramos a carne roja y 50 gramos son carne procesada. Pero Alemania no es de los países que más carne consume del mundo. Vamos a ponerles un gráfico que desde luego nos hace visualizar bastante bien exactamente cómo está el mundo, ahora mismo ese mapa mundi, y cómo se consume la carne o cuánta carne se consume en todos esos países. Bueno, es un dato, un gráfico elaborado con datos de la Fundación Heinrich Böll, que por cierto es interesante también ver de dónde viene. Es una de las fundaciones políticas alemanas vinculadas estrechamente al Partido de los Verdes. Ya saben que en Alemania hay una coalición y que en esa coalición de gobierno están los verdes, pero ojo, porque esta fundación que nos da este dato es independiente del Partido de los Verdes. Bueno, ahí están viendo que Alemania consume entre 80 y 100 kilos de carne al día por ciudadano. Pero es que, bueno, esto es al año, perdón, no al día, al año. 100 kilos al día sería algo, desde luego, demasiado, ¿no? Estábamos hablando de entre 80 y 100 kilos de carne al año por ciudadano. Pero es que Estados Unidos, España, Argentina y Australia consumen más de 100 kilos al año. Lo curioso de todo es que la recomendación que está preparando la Sociedad de Nutrición Alemania no tiene que ver con cuestiones de salud, sino que está pidiendo a los alemanes que reduzcan su consumo de carne a solo 10 gramos al día, en torno a un 10% de lo que ellos realmente consumen, solo por el cambio climático. El periódico que cuenta esta noticia, Bild, cita datos de la Cámara de Agricultura de Baja Sajonia, una de las regiones de Alemania, que ha calculado que reducir a la mitad
el consumo de carne acercaría a Alemania a, un punto porcentual a sus objetivos climáticos. Claro que un informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, dice que el 14,5% de todos los gases de efecto invernadero que causa el ser humano se atribuyen a la ganadería. Pero claro, si esta Sociedad de Nutrición de Alemania está recomendando que habrá que ver realmente también hasta qué punto se queda solo en una recomendación, está recomendando que se reduzca el consumo de carne a prácticamente nada, ¿cuál es la alternativa clara que estoy segura de que muchos de ustedes ya se han planteado al escucharme explicar lo que se está recomendando en Alemania? Si no podemos comer carne de origen alemán, ¿qué carne podemos comer que sea sustitutivo? Pues precisamente ese sucedáneo de carne, la carne vegetal. Carne artificial, entre comillas, producida con extractos vegetales, extractos de plantas. Y hay un informe de Nature Foods de 2021 que dice que todas las emisiones de gas de la industria de alimentación, el 57% de esas emisiones pertenece a la ganadería de vacas, cerdos y otros animales, y que el 29% pertenece a la industria de carne vegetal. Es verdad que es un porcentaje bastante menor que el porcentaje de emisiones que genera la ganadería dentro de la industria de la alimentación, pero aún así estamos hablando de una presunta alternativa a la carne que todavía contamina más de la mitad de lo que lo hace la industria de la carne tradicional. Estamos hablando de un 29% frente a un 57%, es decir, más de la mitad de lo que emite esta industria de carne tradicional. Pero claro, al final es verdad que podríamos reducirla si solo consumiéramos esa carne vegetal, que es lo que parece que desde Alemania están empezando a intentarle inculcar a sus ciudadanos, pero al final también supondría emisiones de CO2 al medio ambiente. Vamos a indagar un poco más en la economía de todo eso, de la alternativa, es decir, del mercado de la carne, que como digo, es verdad que desde la Sociedad de Nutrición de Alemania no han dicho exactamente no coman carne de origen animal, pero pueden comer carne vegetal, no lo han dicho de momento, pero es una de las alternativas más de sentido común, ¿no? Que parece que desde Alemania están empezando a intentar inculcar con esa recomendación a sus ciudadanos. Es un mercado con acento estadounidense. 8 de las 10 mayores empresas de este mercado son de Estados Unidos. Tampoco nos extraña, ¿no? Al final, muchos de los gigantes empresariales vienen de allí, pero claro, en una industria como esta, que ahora está incipiente, es curioso que el 80% del top 10 venga de Estados Unidos. La mayor empresa, Beyond Meat, que seguro que les suena, que hemos hablado aquí mucho de ella, aunque ya les avanzo que esto en parte quizá puede tener bastante que ver con el hecho de que se esté desde las autoridades, desde estas asociaciones, empezando a intentar retirar el consumo de carne de los ciudadanos para que se fijen en la alternativa. Y es que, claro, ¿cómo va en bolsa Beyond Meat desde que salió a bolsa? Pues con un menos 84% acumulado, es decir, ha caído desde que salió a bolsa un 84%. Y este es un gráfico, el que le vamos a poner ahora, del mercado de carne vegetal. Aunque, está algo desactualizado, enseguida se lo ponen los compañeros, son datos de, hasta 2020, de un informe de ese año 2020, nos pueden dar una ligera idea de cómo va ese mercado. Es cierto que entre 2018 y 2020, el mercado ha estado creciendo a doble dígito, que tampoco está nada mal, y que las ventas en los principales mercados son solo de unos pocos miles de millones de dólares. Claro, estamos viendo como en el oeste de Europa, estamos hablando de unas ventas de unos 1.800 millones, prácticamente lo mismo en Estados Unidos, pero en el resto de países no llegan los 1.000 millones. Estamos hablando solo de unas ventas de unos cuantos millones de dólares en este caso. Claro, la conclusión es que todavía este mercado de la carne de origen vegetal no es ni mucho menos un mercado grande, un mercado enorme. Y es que, claro, todavía hay muchas cosas que echan para atrás a los consumidores de carne para pasarse a la carne vegetal. Al final hay estudios que apuntan, hay encuestas que apuntan a lo que realmente más les echa para atrás. De momento sigue siendo el sabor, que no es el mismo sabor que el de la carne de origen animal. Habrá que ver si con esas recomendaciones que están haciendo desde Alemania, que quién sabe si al final acabarán convirtiéndose en obligaciones, esa puede ser realmente la palanca que necesita este sector de la carne vegetal para despegar de verdad, porque desde luego que lleva años con nosotros, años de innovaciones, pero todavía no se ha conseguido implantar de una manera relevante, ¿no? Y sobre todo que sea o que intente ser una especie de rival
para el mercado, el sector de la carne de origen animal. Bueno, desde luego, una noticia que ha sorprendido a muchos en Alemania, esa recomendación que de momento es solo una recomendación por parte de esta asociación, de esta sociedad de nutrición de Alemania, pero que desde luego pues a muchos incluso les ha hecho llevarse las manos a la cabeza por la pequeña cantidad que está recomendando a los ciudadanos que puedan consumir de carne, solo 10 gramos al día, les recuerdo. Por cierto, vamos con más asuntos. Otra clave del día